Hoy voy a terminar ese sermón que quedó en la mitad, así que los que no vinieron se lo van a perder y ya el domingo vengo con otro sermón. Les hablaba yo a ustedes y les decía que de alguna manera todo esto ha quedado graficado para que nosotros podamos entender y podamos aplicar a nuestra vida diaria, cada día, el poder que hay en la palabra del Señor. Vimos de alguna manera las genealogías que se dan en el Génesis. Estuvimos hablando cómo Cristo aparece en el Génesis como el verbo creador. Luego tenemos su representación como el postrer Adán. Lo vemos en Génesis como la simiente prometida a la mujer. Lo vemos en la representación de Melquisedec. Lo vemos manifestado en la escalera de Jacob. Y de alguna forma eso a nosotros nos da una seguridad y nos da una confianza para poder decir con toda claridad lo que la Biblia dice, el famoso llamado Bereshit de Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y esta simple afirmación dijimos que refuta toda la credibilidad tal vez del ateo que dice que no hay Dios. El agnóstico que afirma que Dios no puede ser conocido. El politeísta dijimos que adora a muchos dioses. El panteísta que dice que toda la naturaleza es Dios. Y el materialista que argumenta que la materia es eterna y que no se crea. También esta palabra, el Bereshit de Dios, enseña que de alguna manera el plan divino se viene reflejando en cada etapa y en cada circunstancia que el hombre avanza en la historia. Dije que se veía toda la personalidad de Dios en la creación, porque tenemos a Dios hablando, tenemos a Dios nombrando, tenemos a Dios creando y tenemos a Dios bendiciendo. Así que de alguna manera nosotros, la creación nos revela muchas cosas acerca de Dios. La creación revela, dijimos primero, que Dios es un Dios sabio y que es un Dios poderoso. Segundo, dijimos que Dios nos revelaba su gloria. A través de lo que dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Dijimos que también la creación revela su poder y su deidad. Y que su amor por el hombre es un amor tan grande que de alguna manera le ofrece y le da un cuidado providencial, como lo decía Isaías 40, versículo 12. Cuando somos desafiados a analizar, a ver, a creer y a tratar de alguna manera de razonar acerca del poder de Dios. Y terminábamos, me parece, el domingo pasado, viendo Isaías 40, la grandeza de Dios. Y el profeta preguntaba, ¿a qué podemos imaginarnos o a qué podemos hacer semejante a Dios? Y Dios daba una descripción tremenda. Él decía, yo estoy sentado sobre el círculo de la tierra, los hombres para mí son como langosta, yo saco y cuento mi ejército y jamás va a faltar ninguno de ellos. Y los últimos versículos decían, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová recuperarán y recobrarán nuevas fuerzas. ¿Cuánto esta tarde necesitan nuevas fuerzas? Levante su mano. El Señor está aquí para poder darnos nuevas fuerzas. Hoy vamos a entrar al segundo punto, hablando acerca de la existencia, de alguna manera, de los ángeles y de la caída de Satanás. Se sabe que ellos preceden a la creación, porque los ángeles, los hijos de Dios, cantaban en la creación. Vaya por favor, hermana Verónica, Job capítulo 38, versículo 7. Job capítulo 38, versículo 7. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor allí? A ver. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. El verso 6. ¿Sobre qué está fundada sus bases o quién puso su piedra angular? Aquí Jehová viene hablándole y viene convenciendo a Job de su ignorancia. De lo ignorante que era Job. No se olvide que en los últimos capítulos del libro de Job, Job termina diciendo que él conocía a Dios de oídas, pero que después de toda la experiencia traumática que él tuvo, después de toda la prueba que le tocó enfrentar, dice, más ahora mis ojos te ven y yo me
arrepiento. Cuando nosotros hablamos y tomamos, ¿verdad?, los primeros capítulos del Génesis, vamos a ver un personaje en escena como es Lucifer, que era el más superior de los seres creados por Dios en esta creación original. Y vaya con su Biblia a Ezequiel 28. Si nos da tiempo esta tarde, vamos a terminar de entender qué es lo que estaba haciendo él allí en el huerto. No es que aparece de la nada, sino que hay ahí todo un proceso que la Escritura a nosotros nos va a enseñar. Ezequiel capítulo 28, del verso 11 al versículo 19. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Dicen los intérpretes de la Biblia que el rey de Tiro aquí está representando a Satanás. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onais, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti. ¿Cuándo? En el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Y todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Tenemos nosotros ahí, no lo podemos ver ahora por tema tiempo, pero alguna vez vamos a poder estudiar demonología y vamos a entender un poco más el tema. Pero ¿cuál fue el mayor pecado que de alguna manera esta creación de Dios como fue Lucifer, un querubín protector, no era un simple ángel, él tenía una autoridad, él tenía un poder, él tenía sabiduría, los tamboriles estaban para el día de su creación, o sea, era un personaje especial. Hasta que se halló orgullo y se halló soberbia en él. ¿Cuál fue su pecado? Él quiso tomar el lugar de Dios. Vamos a ver Isaías. Vaya con su Biblia, profeta Isaías, capítulo 14, versículo 12 al versículo 17. El verso 11. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean y te contemplarán diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra y que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto y que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel. Aquí nosotros hallamos a Satanás ya en escena y nosotros lo vemos en escena en el capítulo 3 del Génesis, que lo vamos a estudiar, si Dios permite, el día domingo.
Él entra en escena, no es que haya aparecido de la nada, él fue derrotado, él fue destruido, él fue derrocado del lugar de originalidad donde él estaba a causa, dice, de sus muchas contrataciones o a causa de sus muchas rebeliones, en el fondo es lo que esa palabra significa. Y no solo él, sino que fue arrojado con una tercera parte de los ángeles de Dios, quienes decidieron unirse a la causa del enemigo. De modo que su caída debe haber ocurrido con anterioridad a que los hombres fueran puestos en el huerto. Por eso que la Escritura nos habla a nosotros y nos dice que la tierra estaba vacía y estaba desordenada. Dios no es un Dios que va a andar creando cosas desordenadas. Dios es un Dios ordenado. Si se produjo un desorden allí, es porque algo ocurrió antes y que la Biblia no lo registra. Y nosotros como predicadores debemos ser muy cuidadosos en tratar de explicar lo que ahí había ocurrido, lo que ocurrió, porque la Biblia no lo registra, la Biblia no lo dice. Pero se cree teóricamente que hubo algún tipo de batalla donde todo el resultado de ello fue caótico y la tierra estaba en esa condición. Ahora, como el enemigo, el diablo, Satanás, no pudo lograr su propósito de ir y poner su trono allá en las estrellas, entre hermanos, lo más cerca de Dios, dice, subiré y seré igual al Altísimo, dice, mira la soberbia y el orgullo, la arrogancia del diablo. Entonces, como él no puede, ahora tiene la oportunidad de estar aquí en la tierra, y si no pudo atacar o atentar contra el poder y la gloria de Dios, ahora viene y atenta y ataca a la creación de Dios. Porque sabe que si destruye a la creación, de alguna manera le hace daño también a Dios. La tierra estaba deforme, así que los primeros 3 días Dios formó lo que quería. La tierra estaba vacía, así que Dios llenó lo que había formado. Hizo la expansión de los cielos o el firmamento. Lo llenó con estrellas y planetas. Hizo la tierra y la llenó con plantas y animales. Dios originó la luz antes de colocarla en los cielos. Nótese el principio de separación ilustrado en la creación. Porque Dios dividió la luz de las tinieblas y el mar de la tierra. Vaya por favor a 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al versículo 18. Veamos ese texto, ese paralelismo ahí. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al versículo 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión? ¿Tiene comunión la luz con las tinieblas? Absolutamente no. Cuando llega la tiniebla, la luz desaparece. Cuando llega la luz, desaparecen las tinieblas. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Nótese también que cada ser viviente debía reproducirse según su especie. No se sugiere y no se puede dar lógica o explicación a una evolución gradual, como muchas veces nos han querido hacer creer, que el mundo tiene un género, un carácter evolutivo, porque de alguna manera es lo que se ha enseñado por tanto tiempo, ¿verdad? La evolución de las especies, le decía yo el domingo pasado, a aquella teoría de Charles Darwin, ¿verdad? Del origen de las especies, y él trata de dar a entender cómo todo ha venido evolucionando, pero eso no es así. Porque si tú observas las criaturas diferentes de clase de ganado, podemos de alguna manera observar, pero no podemos procrear una vaca a partir de un caballo. No puede usted esperar que una vaca evolucione y se convierta en caballo, o no puede esperar que un caballo evolucione y se convierta en vaca, porque eso no es así. El orden de Dios en la creación
era que cada uno se reprodujera en su propia especie. Por eso es que es el propósito del Señor, de poner en el huerto del Edén a Adán y Eva como sus representantes. Porque Dios lo coloca a ellos como sus representantes. Dice la Biblia que los crea y los forma a imagen y semejanza de Dios. Cuando hablamos de imagen y semejanza, estamos hablando que Dios lo coloca a ellos como sus representantes en el huerto, como los representantes de Dios. ¿Para qué? Para que ellos pudieran sojuzgar y pudieran poblar la tierra de seres iguales a ellos. Era el propósito de Dios, de poder formar la creación y que el hombre se pudiera expandir sobre la tierra, dando lugar, ¿verdad?, a seres iguales a los originales que fueron puestos en el huerto. Y de alguna manera, cuando el hombre falla, cuando el hombre desobedece, cada uno de nosotros venimos con esa misma participación del pecado y la desobediencia de nuestros padres en el huerto. El hombre es la corona de la creación. Hay una conferencia divina, lo hemos enseñado muchas veces, entre los miembros de la deidad antes de crear al hombre. Algo que no se ve en ninguno de los demás pasos de la creación. Algunos de los ángeles ya se habían rebelado contra Dios y sin duda él sabía que el hombre lo haría también. Sin embargo, en su amor y gracia, modeló al primer hombre a su imagen, refiriéndose a la personalidad del hombre, dándole y regalándole una mente que pueda pensar, analizar, razonar, dándole voluntad, dándole emociones, dándole libertad antes que su apariencia física. Cuando hablamos de que Dios lo crea al hombre a su imagen, estamos diciendo de que Dios le da una mente diferente a la de los animales. Estamos diciendo que Dios le da voluntad, porque el hombre tenía la voluntad en el huerto para obedecer o para desobedecer, porque de lo contrario Dios hubiera puesto un par de robots allí para que hagan todo mecánicamente, pero Dios le da al hombre la voluntad de obedecer y de desobedecer. El hombre toma su decisión y decide desobedecer al Padre. Y de ahí para adelante, en cuanto a la salvación, el hombre pierde toda habilidad de poder acercarse a Dios. Lo único que yo puedo decidir hoy día es qué camisa me voy a colocar, qué corbata me voy a colocar, qué zapatos me voy a colocar. Pero en cuanto a la salvación, el hombre no tiene la capacidad de poder acercarse a Dios. Si es que Dios, como dice el libro de San Juan, si es que Dios no lo trajere y si es que Dios no le llamare. Así que gracias a Dios el hombre tiene mente, el hombre tiene voluntad, tiene emociones. Las emociones fueron puestas por Dios en el ser humano. He escuchado a muchos por ahí decir que las emociones no son buenas. Dios nos dio emociones. El problema es cuando somos presa de las emociones. El problema es cuando las emociones nos gobiernan. Ese es el problema, porque se degenera el propósito. Dios puso emociones en el ser humano para que el hombre tuviera esa diferencia entre lo que es reír, lo que es llorar, lo que es estar alegre, lo que es sentir gratitud. Todo eso viene a través de las emociones, pero cuando las emociones se transforman en algo negativo que te van a controlar, entonces allí nosotros enfrentamos diversos problemas. Dios nos da libertad. ¿Cuántos saben que somos libres? Antes de que la apariencia física, porque la gente cree que cuando dice que Dios nos hizo a su imagen, no es que Dios mida 1,80 m, 1,70 m como nosotros. No, no es así. No se refiere a eso. La Biblia dice que Dios es espíritu. Vamos a ver qué es lo que nos dice Efesios capítulo 4, versículo 24. Y vestido de nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y Colosenses capítulo 3, versículo 10. ¿Qué es lo que nos dice? Y revestido del nuevo, del cual conforme a la imagen del que lo creó, ¿qué pasa con ese hombre? Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Al hombre se le dio el lugar de dominio sobre la tierra,
la más alta posición en la creación. Esto a nosotros nos explica por qué Satanás tenía tanto empeño de oponerse a que el hombre pudiera cumplir el propósito y la ordenanza que Dios había dicho. Dios le dijo al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, excepto de este, hablando del árbol de la ciencia del bien y del mal. De todo lo que Dios había creado, el hombre, el ser humano, podía comer, podía disfrutar. Pero entonces el enemigo se da cuenta que tiene la posibilidad de poner en duda la palabra de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender y que tenemos que tener mucho cuidado, porque si hay un arma y una herramienta que el diablo ha utilizado desde el principio, es el ataque a diluir la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho no comáis. Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean como Él. Dios no quiere que sus ojos sean abiertos y ustedes puedan ser como Él. Y bastó ese tipo de oferta o bastó ese tipo de pensamiento para que Eva sintiera esa curiosidad y claudicara ante la oferta que el diablo le estaba proponiendo. Esto explica el ataque del diablo, porque Satanás tuvo una vez esa posición y quería una todavía más elevada. Si no logró obtener el lugar de Dios en el universo, trataría de tomar el lugar de Dios en la vida del hombre. Si no logró tener ese tipo de nivel de autoridad allá, entonces dice: esta es mi oportunidad de poder destruir la creación y de poder tomar el lugar de Dios en la vida del hombre. Y lo consiguió. El hombre perdió su dominio debido a su pecado. Pero este dominio, gracias al Señor, ha sido recuperado. Y ha sido recuperado para nosotros por Cristo. Como lo dice Romanos capítulo 5, el postrer Adán es el que ha recuperado. Cuando estaba en la tierra, Jesús demostró que Él tenía dominio sobre los peces, sobre las aves, sobre todo aquello que de alguna manera Dios le permitía mostrar su gloria. Ya que de alguna forma Dios se glorifica a través de la obra que realiza en Cristo como nuestro postrer Adán, aquel que fue prometido allí en el Génesis 3:15. Luego de la caída, bueno, lo veremos el domingo tal vez, Dios le promete, no los deja a ellos desamparados, le promete que hay un camino de restauración y de salvación, pero que sería a través de la venida de este segundo Adán que nos iba a representar. Cuando nosotros hablamos de esto, quiero que vaya con su Biblia a 2 de Corintios, capítulo 4. Porque tenemos la esperanza de una nueva creación. Dice la Biblia que el mundo, que la tierra, hasta hoy día gime esperando la manifestación un día de los hijos de Dios. Cuando todo aquello que ha sido maldecido a causa de la desobediencia del hombre vaya a tener la gloriosa restauración del Padre. 2 de Corintios 4, del 3 al 6. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y vamos al capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué nos dice esto? Esto nos deja en claro que en Cristo Dios tiene una nueva creación. Pablo usa las imágenes del relato de la creación en Génesis para ilustrar esta nueva creación.
El hombre se creó en inocencia, el hombre se creó en perfección en el huerto, pero lo arruinó el pecado. Nace pecador, nace desordenado y nace vacío, al igual como estaba el mundo antes de que el Señor tomara dominio y autoridad. Sin Dios, sin Cristo, la vida del hombre no tiene sentido, no tiene propósito, se encuentra vacía y está oscura. Pero el Espíritu Santo, al igual como estaba, ¿verdad?, allí en la creación, váyase a Génesis 1, versículo 2, igual como estaba en la creación, de la misma forma hoy se mueve. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, el Espíritu Santo, que es el mismo que se movía en la creación, es el mismo que hoy se mueve para darle salvación, para llamar a aquellos a los cuales el Señor ha predestinado para que sean salvos. ¿Y cómo es esto? El Espíritu Santo, con su obra de convicción, comienza a moverse en los corazones de los hombres. En verdad, la salvación siempre empieza con el Señor. A su gracia se le debe la salvación de cualquier pecador, como decía mi hermano recién. Por gracia somos salvos. Por gracia, no es una obra que merezcamos, sino que es solo por la gracia del Señor. El Espíritu Santo usa la palabra para poder producir luz en la vida del inconverso. ¿Qué dice el Salmo 119, versículo 130, por favor? ...119, versículo 130... La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Por qué, hermano? Porque no puede haber salvación sin la palabra de Dios. Y eso lo tenemos ahí en Juan, capítulo 5, versículo 24. ¿Qué es lo que nos dice? Juan, capítulo 5, versículo 24. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y también Hebreos 4:12 dice que la palabra tiene poder para partir, para dividir, trayendo a la mente el hecho de que Dios dividió la luz de las tinieblas y la tierra de las aguas. Veamos por favor Hebreos 4:12. ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 12? Porque la palabra de Dios, ¿cómo es la palabra de Dios? Viva. Dígale que está a su lado, la palabra es viva. Es viva, hermano. Por eso es que cuando usted deja la Biblia del comedor de su casa en la mesa, en el Salmo 91, no pasa absolutamente nada. Y la gente cree que teniendo la Biblia abierta del Salmo 91 en la casa, eso le va a proteger de los malos espíritus y un montón de cosas. Error. La palabra de Dios es viva, y cuando ella cobra vida, cuando se lee. No cuando está expuesta en la mesa del centro de la casa, no tiene vida. Es un libro como un libro cualquiera. Pero cuando tú comienzas a leer la palabra y comienzas a recitar los salmos y comienzas a recitar y a leer texto, entonces la palabra del Señor comienza a moverse de una forma viva. La palabra es viva y es, ¿cómo es la palabra? Eficaz. O sea, cumple el propósito para la cual Dios la envía. Aunque usted diga, oiga, estuvo súper fome la prédica. No, siempre Dios envía para alguien una palabra. Y esa palabra es eficaz. O sea, hace el trabajo que Dios quiere. ¿Y cómo es la palabra? Más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, los discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por eso es que muchas veces la palabra a nosotros nos confronta.
Por eso es que muchas veces el predicador, a través de lo que está enseñando, nos confronta y nos desafía, y parece que alguien le contó al pastor cuál es mi problema, y parece que alguien le contó al predicador cuál es mi pecado. No es que nadie le haya contado, es que la palabra es viva, es eficaz, y la palabra penetra hasta partir el alma, te va a incomodar. La palabra tiene que incomodar a la audiencia, porque si no logra incomodarla es porque tal vez estamos diluyendo el evangelio y no estamos siendo sinceros en la predicación y en la exposición de la palabra del Señor. La palabra tiene poder, así como Dios dividió la luz de la tiniebla, como los seres creados en Génesis. Los creyentes tienen la responsabilidad de fructificar y multiplicarse según su género. Dígale que está a su lado, tenemos que reproducirnos. Al que está atrás suyo, dígale, tenemos que multiplicarnos. Tenemos, hermanos, que multiplicarlos. ¿Y multiplicarnos en qué? Yo me podría multiplicar en unos 5 cocineros aquí. No, porque con suerte me sé freír un huevo. Pero ¿cómo y en qué yo me podría multiplicar y reproducir? ¿En qué? Cada uno se reproduce por su especie. ¿En qué me podría yo reproducir en muchos de ustedes y también lo hago fuera, ¿verdad? Donde tengo la oportunidad de enseñar. ¿En qué? En predicadores. Puedo reproducirme en predicadores, puedo reproducirme en maestros, porque es lo que Dios me mandó a hacer a mí y es lo que yo tengo, en lo cual rendir cuenta un día. Pero cada uno de ustedes tiene diferentes dones y esos dones tienen que reproducirse y tienen que trabajarse. Así que tiene que estar a tu lado, trabaja tus dones. Trabaje sus dones, hermano. Tiene que reproducirse. El que es músico tiene que, de alguna manera, reproducirse en otros músicos. Aquel que tiene la habilidad de tocar un instrumento tiene que reproducirse según su especie, porque no todos, hermanos, en la iglesia servimos para lo mismo y tenemos los mismos dones. Así que hay que multiplicarse según su género. En un paralelo a la posición del dominio de Adán, el creyente es parte de la realeza bajo el dominio de Dios y puede de alguna manera mostrar el reino de Dios en su vida. ¿Qué dice Romanos 5:17? Vamos a Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así como Adán fue la cabeza de la antigua creación, Cristo es la cabeza de la nueva creación. Es el poster Adán. Primera de Corintios capítulo 15. Versículo 45 al 49. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el poster Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, y luego lo espiritual. El primer hombre, ¿de dónde es el primer hombre? De la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también son los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Tenemos ahí las dos figuras. Adán representando al hombre terrenal. Todos nosotros nacemos con esa imagen terrenal de Adán, o sea, con el pecado y con todas las cosas negativas que llegamos a Cristo. Pero luego ese personaje, ese hombre celestial, nos hace, ¿verdad?, ser nueva criatura, y ahora cargamos también la imagen del hombre celestial. El Antiguo Testamento es el libro de las generaciones de Adán, desde el Génesis 5:1. Y concluye el Antiguo Testamento pronunciando allí en Malaquías capítulo 4, versículo 6. Veamos, ahí se pronuncia una maldición. Malaquías 4:6.
Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Está hablando de Jesús. Y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Fueron las últimas palabras, el último texto que fue puesto en lo que es el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento está el libro de la generación de Jesucristo. Y lo tienes ahí en el Evangelio, Mateo capítulo 1, versículo 1. Y para cerrar también la escritura, Apocalipsis capítulo 22, versículo 3. Veamos qué dice Apocalipsis 22, 3. Me parece que lo leímos también la semana pasada ese versículo. Apocalipsis capítulo 22, versículo 3. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán. Ahí está hablando cuando concluya toda la historia y estemos en la nueva ciudad. Porque Jesús prometió que habría cielo nuevo y tierra nueva. Pero el propósito de Dios tiene que realizarse. Y cada uno de nosotros tiene ese propósito y ese compromiso de parte de Dios, de poder ir, sojuzgar la tierra, de señorear en ella y de poder reproducirnos. Y nosotros hoy, como la ayuda de Cristo, como la esposa idónea de Cristo, tenemos que realizar nuestra labor, que es continuar predicando y es continuar enseñando para que la tierra pueda ser llena de la gloria del Señor y para que la tierra pueda conocer el glorioso evangelio y la salvación que vino a través del postrer Adán en la persona de Jesucristo. Les invito a que podamos orar al Señor.